Bueno, acá estamos con Belén, ella es una compañera trabajadora social del Santoyani o de la Asamblea de Concurrentes y Residentes de Santoyani, actual trabajadora del CESAC número 7. Acá te saludamos desde Radio Sentipensares, para Demoliendo Mentes, mi nombre es Néstor. ¿Cómo estás, Belén? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Néstor. Me alegro. Bueno, a ver, Belén, pre y actual de la pandemia, ¿cómo es la situación en la salud de la ciudad de Buenos Aires después de la situación en la que estamos actualmente, esta coyuntura, y la precarización que ya venía sufriendo la salud pre-macrismo, post-macrismo y actual? Sí, nosotros estamos, la verdad que caracterizando que hay una situación de vaciamiento del sistema de salud, que inclusive te diría que no solamente o sea, es del macrismo, o sea, si bien hay una larga data de gobierno Tal cual. macrista en la ciudad, creo que es a nivel nacional el La ajuste, el precarización, tal cual. vaciamiento y la precarización laboral que sufrimos los trabajadores de la salud. Y bueno, nosotros en particular, desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava, tenemos toda una historia de lucha para mejorar las condiciones laborales de residentes y concurrentes, que somos uno de los sectores de trabajadores más precarizados del sector de salud. Junto también te diría enfermeres, que inclusive quedaron por fuera de la carrera profesional y ni siquiera son considerados profesionales de la salud. Exactamente, sí, totalmente. Eso fue algo Pero bueno, que salió hace unos años y precarizó aún más la situación de la salud, llevándolos al tal nivel de cual. administrativo. Tal cual, de hecho nosotros venimos este martes de realizar una jornada de lucha porque hubo en conmemoración a un enfermero que se llama Julio Gutiérrez del Durán, que Que falleció falleció, producto de exactamente. que le dieron tardíamente una licencia por ser grupo de riesgo. Sí, Nosotros actualmente es muy difícil que nos puedan dar licencias, o sea, de hecho en el decreto, como somos personal esencial, no exactamente. estamos gozando de licencias y nos estamos exponiendo muchísimo los que somos trabajadores de salud y estamos en grupos de riesgo, porque bueno, estamos Obvio, por mucho estar más ahí, expuestos, en la primera tal línea. cual. Tal Tal cual. cual, y en ese sentido, enfermeros, como tienen un muy bajo sueldo porque no son considerados profesionales, tienen muchísimos trabajos, están mucho más expuestos todavía, y bueno, ya tenemos un número de al menos 9 enfermeros que sepamos que murieron por COVID. Total. ¿Y cuál es la respuesta que viene dando el gobierno a todas sus demandas? Ustedes hicieron un informe, ya que el gobierno de la reta no estaba dando insumos, no estaba dando la respuesta que corresponde por la actualidad que estamos viviendo. Sí, la verdad que nosotros, de este proceso que yo te contaba, que es un proceso largo de lucha, Sí, venimos de noviembre, se escucha alguna interferencia, perdón, sí, venimos de noviembre y diciembre de una lucha en la cual pudimos dar marcha atrás o anular una ley que consolidaba nuestras condiciones de trabajo que son muy precarias, y a partir de eso se abrió una mesa de negociación con el gobierno que cuando empezó la pandemia quedó trunca, nos dieron, o sea, en el contexto y en el momento donde más tendríamos que estar comunicadas, no, se rompió, y la última reunión, si no me equivoco, fue hace 2 meses, que llegamos muchísimos reclamos, y que bueno, la respuesta fue que no, que estaba todo bien, que no recibían ningún tipo de reclamo por parte de las direcciones de los hospitales con respecto a insumos como nosotros planteábamos. Nosotros los invitamos a venir a los hospitales, a venir a los centros de salud y a conocer nuestra situación, y hasta el momento no vinieron. Y además, bueno, por eso hicimos el relevamiento, como para mostrar con datos claro. concretos, con números, que la situación no es la que pintan, digamos, en los medios de comunicación o en las conferencias, sino que estamos muy desbordados, y hoy más que nunca hay una situación de colapso en los hospitales y con respecto a la ocupación de camas. Sí, tal cual. Además, según datos concretos del relevamiento que ustedes realizaron, con todos los hospitales y CESAC de Cava, algunos respondieron, otros no, da un 83% de que no están accediendo a los insumos suficientes. O sea, el 83% respondió que no tiene los insumos que corresponden, ni siquiera los insumos para lo que es los EPP, ¿no? Que le llaman, que son todos para lo que es los resguardos que requieren con esta situación. Ahora, ustedes están en contacto Exactamente. también con los compañeros de provincia, porque si bien, como sucedió hoy, ¿no? Que salen los tres a marcar cierta línea como de concordancia, pero después en la realidad
los test no llegan, los test rápidos que se anunciaron todavía no están siendo utilizados y ni siquiera se está testeando a los trabajadores de la salud como corresponde, ni siquiera con el serológico. Claro, sí, nosotros estamos en contacto y en este contexto, lo que comenzamos a hacer es, bueno, a partir de la virtualidad, empezar a juntarnos en asambleas virtuales con los compañeros de provincia y con los compañeros de nación, conformando una asamblea nacional de residentes y de concurrentes, e hicimos una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud de Nación, y bueno, elaboramos una carta, un comunicado para el Ministerio de Salud de Nación, de Cava y de provincia, con los reclamos que son los mismos, que tienen que ver con insumos, con protocolos, con capacitaciones, con que se cumplan los protocolos ante contacto estrecho, y como vos bien decís, con los testeos, que si bien empezaron en Cava, en la Cava, por ejemplo, en nuestra área programática o en el CESAC donde estoy yo, nos empezaron a testear en el día de ayer, pero bueno, entiendo que no en todos los efectores es así. Claro, tal Y que cual. tampoco está asegurado que ese testeo sea periódico, que es lo que necesitamos. No sirve que nos vengan a testear una vez y listo, claro, sino que cada 15 días tendríamos que ser testeados. Tal cual, sí, sí, porque si no es simplemente para engrosar los números y las estadísticas, ¿no? Exactamente, y lo más importante también siempre decimos es que más allá de los testeos se cumplan los protocolos ante contacto estrecho, se asegure el aislamiento de los trabajadores y de todos los contactos estrechos. Tal cual. Porque a veces los testeos también al ser serológicos pueden fallar y pueden dar falsos negativos. Sí, falsos negativos, exactamente. Y por supuesto también tener todo el equipo de protección personal. Si hay una cosa que tenés que no es de calidad y que no sirve toda la protección que tenés. O sea, una sola cosa, una antiparra que ya no sea de calidad, puede ser que todo lo que vos tengas no funcione y no sea una verdadera cobertura ante la infección, ante el virus. Sí, porque se da mucho la situación que les dan solo un barbijo para que estén todo el día con un mismo barbijo. Un barbijo quirúrgico por día, por cada 8 horas, y la verdad que es insuficiente. No, además es imposible estar ahí y la misma miedo que uno puede llegar a tener por estar ahí, más allá de ser un trabajador de la salud y estar acostumbrado a eso. La situación actual te dice que si no tenés las herramientas correctas, es casi un hecho que a la larga o a la corta te vas a terminar contagiando. Eso, y de hecho en el mundo se han dado los casos que es entre un 20 y un 30% de los contagios son de los trabajadores de la salud. Entonces sí. Eso es... Y a todo esto, la respuesta que está dando actualmente, ahora salieron con esta nueva medida para prolongar la cuarentena, con medidas un poco más estrictas, debido a la exponencialidad de los casos. ¿Ustedes también van rotando con equipo? ¿Están teniendo el descanso y el de equipo necesario? Porque no puedes estar todos los días con la presión que eso implica. Y si no se incluyen más trabajadores dentro del staff, ustedes por más que sea no dan abasto. ¿Están incluyendo más trabajadores o no? ¿Están llamando a estudiantes de medicina o...? Sí, lamentablemente eso es algo contra lo que la Asamblea acá se ha pronunciado, porque los estudiantes de medicina son compañeros que están en su último año, que pasó en la UBA, y están haciendo sus prácticas en los centros de salud y en las postas de detectar. Y esto es, o sea, trabajo gratuito y precarizado de parte del gobierno de la ciudad, como también hicieron con los operativos, con los operadores, ahí está, no me sale la palabra, con los operadores que están yendo a los barrios, que muchos de ellos han sido ya contagiados, y ahora están llamando una nueva camada de operadores para que vengan, porque ya tienen a todos contagiados, no sé si a todos, pero un gran número. Claro. Entonces el gobierno de la ciudad ha contratado a muy poco personal y sigue habiendo una gran falta de personal, no se están cumpliendo las rotaciones en algunos efectores, y muchas veces la cantidad de personal que hay también no permite que se haga la división en cohortes de los equipos de trabajo, como establece también el gobierno en los protocolos para los centros de salud. Claro, así que la verdad que es un problema, y algo también que señalamos es que el gobierno mantiene también a 1.400 personas profesionales de la salud, que son los concurrentes, sin pagarles un sueldo.
y sin Sí, RT. Y por ese motivo también hoy los 1.400 concurrentes están tomando una medida que es la de no ir a los efectores, precisamente porque no tienen ningún tipo de cobertura si se total. contagian de COVID. Sí, Entonces, y sí, el gobierno elige mantenerlos así, en esas condiciones, no pagarles y que sigan sin nada los efectores con tal de mantener esa precarización en vez de contratarlos temporalmente. exactamente. Y recordemos que los concurrentes y demás se tienen que pagar su seguro, todo, se tienen que llevar su equipo, todo de lo que dispongan, porque al ser concurrente no tienen derecho a nada, pero la obligación de hacer todo es, es- Claro, sí, trabajan como nosotros, sí, pero no tienen ningún derecho laboral. sí, sí, tal cual. ¿Y cómo sigue el plan de lucha dentro de toda esta situación? Bueno, en estos momentos nosotros venimos de la jornada del martes Sí, por el enfermero Julio Gutiérrez sí, el y nos compañero. estamos organizando con otras organizaciones gremiales, con otras asambleas de los efectores, no con las conducciones sindicales, como No, no, no médicos con la municipales burocracia, y con no, tal cual. SUTEBA, no con la burocracia sindical que no está colaborando en nada, sino todo lo contrario, es parte de los Claro, comités de crisis con las direcciones de hospitales que organizan las condiciones nefastas en las que trabajamos. tal cual. Y bueno, nos estamos organizando desde abajo con otras organizaciones, con otras asambleas, con la idea de poder hacer una jornada de lucha en las próximas 2 o 3 semanas y mantenernos comunicados para si hay una situación como la que pasó con Julio, poder ir al efector, hacer una jornada, una conferencia de prensa. Bien, La realidad es que también sabemos que hacer una concentración o hacer una jornada va a depender de cómo estemos de acá a 2 o 3 semanas. Sabemos que depende de la situación, del aumento que está claro. habiendo de contagios, pero De- bueno, sí tratamos de no perder la organización y de mantenernos semana a semana nucleados en la asamblea y en las reuniones con otras organizaciones sindicales para seguir con el plan de lucha. Muy bien. Y esto, Creemos que lo fundamental en este momento es poder reunirnos por efectores y entre efectores en asambleas y ver la cotidiana y resolver esos problemas que van surgiendo. bien, y se están organizando en coordinación también con compañeros de otras áreas, como por ejemplo, sé que el personal de seguridad, de cocina, limpieza, están sufriendo lo mismo, porque cumplen con las mismas cuestiones de Peor, que porque son tercerizadas y tercerizan, no bueno, les dan desde ya, sí, insumos, no le dan, así que exacto. no le dan los insumos de protección a veces. Así que Y sí, y aparte tampoco rotan, no están incluidos dentro de los esquemas de rotación donde los hay. La verdad exactamente, que sí, estamos tratando de sumarlos a las asambleas y de que las perfecto. asambleas sean cada vez más abarcativas y de todos los sectores. Sí, porque se da los casos de público conocimiento y me consta que a casos que estuvieron en casos sospechados o personas que estuvieron en contacto con alguien COVID positivo, no los están mandando a hacer los tests, los están dejando que esperen los días, y pasan los días y no tienen síntomas, los medio como que los hostigan o los obligan para ir a trabajar igual, por sobre todo las empresas de limpieza, y a los personal de seguridad los dejan ahí a su suerte a que esperen en su casa a ver qué sucede, ni siquiera los aíslan porque que se contagie su familia no les importa demasiado. Entonces, por eso era la cuestión de que si se organizan todos los sectores, el reclamo va a ser mucho más poderoso, más con Sí, los medios que invisibilizan todo. estamos avanzando en eso, en poder hacer asambleas de todos los trabajadores por efector y también una interhospitalaria, no solamente de residentes y concurrentes como es la asamblea CABA, sino entre todos los hospitales y de todos los trabajadores. La asamblea acá cubre también a los personales de clínicas privadas y demás. En este momento no, pero estamos tratando también de que sea lo más abarcativa posible y sumar esos sectores. De hecho, para la Asamblea Nacional que hicimos de residentes y concurrentes, los convocamos. Y para el espacio de organizaciones sindicales donde nos estamos reuniendo también. Perfecto, perfecto. Precisamente, también una de las cosas que planteamos desde la Asamblea acá es la centralización del sistema de salud. Creemos que para afrontar esta pandemia es necesario la centralización del sistema de salud y contar con todas las camas que hoy ofrece el sistema sanitario, que ni siquiera sabemos con qué camas contamos en el sistema privado. Claramente, Total, inclusive hoy se dijo en la cadena nacional, estamos ante un posible colapso del sistema público. tal cual. Necesitamos esas camas y esos recursos. Sí, se está mucho más cerca de lo que se dice. Tratan de solapar un poco el asunto, pero estamos mucho más cerca del colapso de lo que lo plantean en realidad.
Totalmente. Y otra de las cosas que me acordé cuando me dijiste de sumar a compañeros tercerizados, de limpieza, de maestranza y de Total. seguridad, es que también estamos reclamando que ellos no cobraban el bono. Si bien nosotros lo Bien, cobramos hace justo te 2 iba a comentar. semanas, cuando se anunció en marzo, Claro, recién lo cobramos hace 2 semanas, los compañeros y las compañeras de limpieza, de seguridad, no lo cobraron, y también al interior del país, los compañeros que están en equipos comunitarios de la salud, o sea, que trabajan en centros de salud, en la atención primaria, tampoco lo cobraron y se quedaron por fuera. Así que estamos reclamando la universalización del cobro del bono para todos los trabajadores y todas las trabajadoras que están en los efectores de salud. perfecto. E inclusive se les descontó a los compañeros y las compañeras que estuvieron aislados, se les descontó parte del bono. Sí, y no se le están pagando los premios de presentismo y demás cuestiones. Eh, Exactamente. sí. Y el tema del aguinaldo, al final viste que se habló que lo iban a cobrar en cuotas y la burocracia aceptó y todo. Ustedes ya a fecha de casi de cobro del aguinaldo dentro de lo que marca la ley, ¿tuvieron Sí. noticias? ¿Les informaron algo? Sí, a nosotros como trabajadores de la salud lo que nos informaron es que lo vamos a cobrar en su totalidad. Bien. Que no Así que garantiza que sea el caso de todos. no garantiza que sea el caso de todos y bueno, también están otros sectores que no estarían cobrando la No, tal cual, totalidad y no tal cual. corresponde. Bueno, es, es- es- es un tema. Como la reta, como todos están manejando políticamente el asunto, siento que cada uno todavía sigue en campaña. Están la reta apostando a su reelección y a subir en ascenso, está utilizando políticamente todo esto. Eh, ¿Continúan con las asambleas? ¿Van a continuar con eso? ¿Cómo lo ves vos de lo personal? Vivir el día a día ahí en el hospital, con la gente, cómo fue creciendo la curva de contagio, cómo se vive ese día a día ahí en la primera línea. Bueno, creo que en el centro de salud, no en el hospital, Sí, lo que en el estamos centro de viendo es salud, esto, el perdón. aumento de los casos y que bueno, que sí o sí necesitamos de una respuesta por parte del gobierno, que haya más camas, que se centralice el sistema de salud, porque sí en un momento creemos que estamos próximos al colapso del sistema de salud y también hay una sobrecarga laboral tremenda y bueno, eso es algo que tiene un límite, nosotros necesitamos que haya una respuesta en ese sentido para no colapsar también nosotros como Tal trabajadores de cual, salud. exactamente. Y bueno, y la verdad que tratamos de bancarnos mucho en las asambleas, tratamos de sumar también, inclusive dentro de los centros de salud estamos pensando en sumar en las asambleas a organizaciones barriales, que creemos que son muy Bien, importantes y que bueno, el día a día en los centros de salud es ver que llegan las personas y que no están contando con los recursos. Hasta ahora solamente se percibió un cobro del IFE y total. la situación en las barriadas es desesperante, es de una emergencia enorme porque las Enorme. personas están sin trabajo, sin recursos y la verdad que hay una situación de muy bueno, se hace lo que se puede y bueno, así como no hay una respuesta para nosotros como trabajadores, tampoco hay respuestas de asistencia a la población. Sí, total, total. Están Falta más respuesta en ese sentido. sí, una respuesta más concreta y sólida para que la gente pueda paliar su situación, ¿no? La comida, los barrios están con las ollas populares a pleno y se valen de las donaciones, del apoyo de otros sectores, de trabajadores y estudiantes que están ahí aportando y no está alcanzando y sin embargo para Vicentín y para el impuesto a la riqueza se toman su tiempo, para eso lo Sí, tienen. exactamente. Una de las cuestiones también que estamos empezando a ver, que igual hay un proyecto, vamos a estar haciendo un relevamiento, es que los hoteles también están colapsados Total. y que hoy en día están mandando a las personas en algunos efectores a sus casas a hacer el aislamiento, aun cuando no puedan asegurar las condiciones para ese aislamiento, y eso va a hacer que también los contagios sigan creciendo. Claro, sí, sí, porque se colapsa ese lugar también y ya no se puede aislar a la persona, sigue contagiando en su hogar y es muy importante el aislamiento rápido, ya que en los primeros días el virus se está incubando y no es tan contagioso o no logra contagiar como sucede después de los 4 o 5 días que
que es cuando el virus toma su estado ya más de activo. Bueno, Belén, yo te agradezco, disculpa las desprolijidades de lo técnico, y bueno, te dejo el micrófono para que digas lo que sientas a toda la audiencia de Radio Sentipensares y de Demoliendo Mentes, para que tome conciencia, no solo acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que es algo que, si bien acá, a pesar, se están con números bajos de muerte, de mortalidad, y recién estamos empezando a ascender rápidamente, en países como Chile, Perú, México, Brasil, la situación está siendo tremenda, y los trabajadores están de esta misma manera, tratando de organizarse, y la gente tratando de dar lucha a esta situación, no solo de abandono de la pandemia, sino de los gobiernos, ¿no? Exactamente. Sí, como reflexión, yo creo que eso, que lo hablamos mucho en la entrevista, seguir organizándonos, y les que no, y piensan bueno, que no tienen a nadie con quien contar, creo que siempre hay un espacio y un otro con quien organizarte y con quien pelearla, y a no caer en la desesperación y el miedo. Buenísimo. Creo que eso, y estamos nosotros, los trabajadores de la salud, en los centros de salud, en los hospitales, generando accesibilidad en este contexto difícil, y se pueden acercar. Buenísimo. Desde ya el micrófono va a estar siempre a disposición de la radio y del programa, para todas las veces que sea necesario salir a informar los resultados de las asambleas, de los planes de lucha, porque está claro que si no hacemos comunicación popular, los medios hegemónicos nos van a seguir marcando la cancha. Así Tal que, cual, Néstor, te vamos a seguir desde la Asamblea dale, Cava. muchas gracias. Así Gracias que a vos bueno, por no, difundir. por favor. Así que te mando un saludo y muchas gracias. Bueno, chao, nos vemos.